Ahí ya se ve la presentación, Iván. Sí, parece que ya va a empezar. Sí, ya está. Yo lo estoy viendo bien y te oyes Per- bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a los organizadores, a Rocío Jauregui y al doctor Recamier por la invitación a esta escuela de verano número 30. Yo asistí a esta escuela de verano cuando estaba a final de la licenciatura, por ahí del 2010, entonces ya tiene un rato, ¿no? Y el día de hoy, pues Iván leyó el título que había colocado yo hace como 3 meses sobre lo que les quería platicar el día de hoy, pero me acuerdo que esa charla ya la había dado muchas veces, entonces para aquellos que estén interesados en esa charla la pueden ver sin problemas, la tengo en mi canal de YouTube. Para aquellos que estén interesados en la espectroscopía de efectos en qubits superconductores, está bien grabada, entonces con mucho gusto la pueden ir a ver ahí. Entonces es el primer video, simplemente buscan defectos en qubits y pues, mi nombre, ¿no? Y ahí la van a encontrar y le pueden poner pausa cuantas veces quieran. Y por esa razón decidí darles otro tema que está relacionado con física cuántica, en la cual me va a ayudar los cursos que tuvieron con el doctor Gutiérrez Jauregui y con el doctor Carlos González sobre óptica cuántica y circuitos. Y entonces les voy a hablar sobre transporte y rectificación en sistemas cuánticos. ¿Okay? En particular vamos a andar combinando temas de óptica cuántica, y de sistemas cuánticos abiertos y de temas de transporte, ¿no? Para atacar temas del el flujo de calor en sistemas cuánticos individuales. ¿Ok? Entonces, el contenido de la charla la estructuré de esta manera. Primero vamos a hablar de una motivación, de por qué queremos hacer esto. Les voy a platicar muy brevemente sobre los procesos de interacción, radiación, materia fundamentales que conocemos. Y luego vamos a entrar de lleno les voy a platicar sobre la herramienta que nosotros utilizamos, que es el llamado modelo de colisiones o micromaser, inspirado en la óptica cuántica, para posteriormente poder estudiar efectos de rectificación térmica, es decir, efectos de diodos, ¿ok? En sistemas cuánticos. Y después les hablaré un segundo tema sobre cómo podemos utilizar recursos coherentes, estas corrientes de calor, para poder generar coherencias cuánticas en el estado estacionario de sistemas cuánticos individuales. Y pues vamos a finalizar con un resumen de ideas. Antes de empezar, pues les quiero platicar en dónde estamos localizados. Yo me encuentro desde el mes de enero contratado como investigador de tiempo completo en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Para aquellos que no lo conocen, pues está al noroeste de la Ciudad de México, a 234 kilómetros, y depende de qué tan rápido manejen, pues se hacen un poquito menos de 3 horas o un poco más de 3 horas. ¿Okay? Entonces no estamos tan lejos de la Ciudad de México. Y en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la parte Perdón, norte. Ricardo. Sí, Iván. Perdón, Ricardo. Yo tengo dificultad, te oigo muy cortado. No sé si los demás te están oyendo bien. ¿Me No escuchan sé. bien? Yo lo escucho bien. ¿Alguien más? Lo Ok, escuchamos bien. ok. Dicen, Ok, entonces escucho prosigue. que ok, dicen unos que me escuchan bien. Por favor, si no me escuchan bien, escríbanlo allí en el chat y ya me lo harán saber, ¿sale? Va. Entonces, bueno, hay un chat y hay varios que están escribiendo, déjame ver. Dice, se escucha bien. Ok, 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 entonces, continúa. vale, Continúa. gracias, Iván. Cualquier cosa, por favor, interrúmpeme, ¿va? Y yo aquí estoy pendiente. Entonces, donde les decía, estábamos localizados en el Centro de Física Aplicada, en el CEFATA, que está al noroeste de la Ciudad de México, en la parte norte de la ciudad de Querétaro, en Juriquilla, en el campus UNAM, en el campus Juriquilla, y dentro de ese campus hay como más de 7 centros e institutos de investigación. Entre ellos tenemos al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ¿no? Entonces, ahí estamos localizados. Lo comento pues porque la mayoría de los expositores que han estado aquí en el Instituto de Física de la Ciudad de México o en el Instituto de la UNAM en Cuernavaca, donde justamente hice pues mi posgrado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, mentémonos al tema. Eh,
¿Cuál es la motivación? Nosotros queremos estudiar transporte térmico en sistemas individuales. Entonces, vean esta imagen donde voy a poner el apuntador láser virtual. Entonces tienen un sistema que está conectando un reservorio caliente a la izquierda con un reservorio frío a la derecha, y pues entonces tienen un flujo de calor del sistema caliente al sistema frío, ¿ok? Que va de izquierda a derecha. Y posteriormente, lo que ustedes hacen es cambiar cambian las temperaturas, cambian los reservorios, ponen ahora el reservorio caliente del lado derecho y ponen el reservorio frío del lado izquierdo, y pues entonces van a tener flujo de calor que va a ir del lado derecho al lado izquierdo. Sin embargo, dependiendo del sistema que ustedes tengan aquí adentro, puede suceder que la corriente que tienen no sea de la misma magnitud que la que tenían en el sentido inverso, es decir, puede que sea muy poquita la corriente que vaya de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, si tienen un sistema que tiene este comportamiento cuando ustedes hacen el swap, el cambio de temperaturas, eso significa que entonces tienen un sistema que rectifica o que se comporta como un diodo térmico, es decir, que puede fluir la corriente en una dirección, pero está suprimida en la otra dirección, de manera análoga a lo que ustedes obtienen con un diodo eléctrico, con un diodo eléctrico, ¿verdad? Donde lo que ustedes hacen es rectificar la corriente eléctrica. Sin embargo, hay hay diferencias muy importantes en este tipo de situaciones. A diferencia de la corriente eléctrica, entonces los portadores de la corriente de calor que típicamente podemos tener, quizá fonones o fotones, podemos tener flujo fotónico, los fonones y los fotones no tienen carga eléctrica. Y al no tener carga eléctrica, ustedes no pueden utilizar campos electromagnéticos para poder manipular las corrientes de calor, como típicamente lo puedes usar en electrónica. Entonces, la electrónica moderna que tenemos y los grandes avances en electrónica que tenemos es justamente debido a que podemos, bueno, los que sí, los experimentales, manipular a mucha voluntad pues las corrientes eléctricas, ¿no? Debido a la interacción. Pero en este caso, pues las técnicas que ustedes puedan llegar a conocer de la electrónica moderna para poder manipular el flujo de calor, pues no necesariamente van a aplicar aquí, ¿ok? Entonces esto es importante, poder manipular las corrientes de calor, sobre todo en dispositivos cuánticos, superconductores, donde ustedes pueden tener circuitos o algún otro circuito eléctrico donde tú quisieras que el flujo de calor en ese circuito, en ese chip, pudiera en una dirección y no en la otra, para que quizá no te afecte ciertos elementos muy sensibles que tengas en tu circuito, ¿ok? Entonces que el calor pues, no te vaya a quemar tu chip. Entonces esa es nuestra motivación y hay experimentos recientes, por ejemplo este del 2020, pero hay más recientes, 21 y 22, donde se hacen justamente estas comprobaciones experimentales de poder, por ejemplo, tener un rectificador que hace de un diodo térmico, pero utilizando flujo fotónico, ¿ok? Donde simplemente ustedes tienen en el centro esta crucecita que ven aquí, bueno, es toda esta parte, es un circuito cuántico superconductor, es un qubit, lo cual es simplemente un sistema de dos niveles que está conectado a la izquierda con un reservorio caliente, que es una resistencia, y a la derecha con otro reservorio, a otra resistencia a una temperatura efectiva distinta, ¿no? Y entonces en este sistema ustedes pueden calcular justamente, pueden demostrar el efecto de rectificación, ¿no? Y lo que nosotros queremos o queríamos en estos trabajos que les voy a platicar es ver pues cuáles son las condiciones necesarias y suficientes que ustedes necesitan para poder obtener el fenómeno de rectificación térmica o de diodo térmico en sistemas cuánticos, en particular en sistemas cuánticos individuales. Y para ello, pues vamos a utilizar el modelo de micromaser o el modelo de colisiones, el cual hace uso de la interacción de radiación electromagnética, o sea, de luz, con materia. Y para eso, pues, nosotros tenemos que saber cómo estudiar la interacción de luz con materia, de radiación electromagnética con materia. Entonces, ustedes en la prepa y en la carrera empezaron a estudiar justamente la materia, ¿no? Las partículas virtuales, por ejemplo, con las leyes de Newton, y en sus cursos más avanzados quizá de mecánica analítica, vieron lo que se conocen como las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Que son derivadas del hamiltoniano, o sea, el H es este hamiltoniano, donde básicamente nos está representando la energía de nuestro sistema
en mecánica clásica, ¿verdad? Y también en física clásica, para describir nosotros luz, la radiación electromagnética, utilizamos las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, vamos a ver que en óptica cuántica, las ecuaciones de Maxwell pues ya no son suficientes para poder describir los ciertos fenómenos fundamentales de interacción radiación-materia, para, por ejemplo, con las ecuaciones de Maxwell, ustedes no pueden predecir la emisión, ¿no? Entonces tienen que utilizar algo que se conoce como la cuantización del campo electromagnético, donde ya no es suficiente las ecuaciones de Maxwell que nosotros nos enseñan en nuestros cursos de electromagnetismo y de electrodinámica. ¿Ok? Entonces, para estudiar materia, primeramente, pues la materia está hecha de átomos, ¿verdad? Y les han platicado que para describir a los átomos tenemos que utilizar algo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, que aquí se la pinto, y aquí abajo está Schrödinger, donde cuando ustedes la resuelven para su átomo favorito, pues pueden tener no sé, un conjunto de niveles de energía discretos como el que les platico, como los que les pongo aquí a la derecha, donde pues tienen un número muy grande de niveles de energía, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros hacemos, los físicos teóricos, para poder simplificar todo esto, es lo que se conoce como la aproximación de dos niveles, es decir, de todos esos niveles de energía que ustedes tengan, vamos a tomar dos, un estado por aquí y otro por acá si quieren, unos de menor energía y otro de mayor energía, que vamos a tomar dos que probablemente vayan a ser los más relevantes, que van a jugar un papel importante en nuestra dinámica. Serán relevantes porque quizá la luz que le vamos a meter para que interaccione con este átomo, pues típicamente va a estar muy cercano a esa transición energética de esos dos niveles. Es decir, entonces ustedes de los niveles de energía que tenían de su átomo favorito, agarran dos, que le llamamos nosotros entonces, por ejemplo, EA, nuestro estado base o nuestro ground state, y un estado de mayor energía o un estado excitado, ¿verdad? Y entonces este sería nuestro sistema de dos niveles, es nuestro átomo más simple, le llamamos two-level systems, también lo podemos llamar qubits, o también la matemática para poder describirlo, un spin de un medio, ¿ok? Entonces, para fines prácticos, cuando yo hable de qubits, y cuando hable de sistemas de dos niveles, átomos de niveles, o spines de un medio, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, con esto es suficiente, con este sistema de dos niveles es suficiente para que ustedes puedan estudiar estos tres procesos fundamentales de interacción radiación-materia: la emisión espontánea, la absorción y la emisión estimulada. Entonces, si empezamos con la absorción, ustedes tienen inicialmente a su sistema de dos niveles, a su átomo, en un estado de menor energía, y de repente le llega un fotoncito, o sea, un cuanto, una excitación de luz, lo cual lo que hace es absorber en nuestro átomo ese fotoncito, desaparece ese fotoncito y nosotros tenemos que nuestro átomo en estado base brinca a un estado de mayor energía, ¿ok? Entonces ese sería el proceso de absorción. También pueden tener, por ejemplo, el proceso de la izquierda, donde inicialmente ustedes tenían al átomo en el estado excitado, no tenían fotones en el campo electromagnético, no había luz, y de repente ustedes ven que el átomo, de repente ven que decae a un estado de menor energía y emite un fotón de manera espontánea. Ustedes no le hicieron nada y pues emitió un fotón de manera espontánea, ¿ok? O sea, no le hicieron nada y emitió. Entonces, el campo electromagnético gana un fotón, gana una excitación. Eso se le conoce como emisión espontánea porque ocurre de manera espontánea. Y la emisión estimulada es que nuevamente tenían su átomo en el estado excitado y de repente por ahí hay un fotón navegando tal que ve a ese átomo que está en estado excitado y lo que hace es de que este fotoncito le dice al átomo, lo estimula para que le dice que decaiga. Entonces, su átomo, que estaba excitado inicialmente, va a decaer y al decaer va a emitir un fotón. Por lo tanto, una vez que este fotón estimula la transición, al final, ¿qué tienen ustedes? Pues tienen el fotón que emitió su átomo al decaer y tienen el otro fotón que tenían inicialmente. Entonces, terminan con dos fotones. Por lo tanto, terminan con un proceso de amplificación, ¿verdad? Entonces, eso se lo conoce como la emisión estimulada. Y la emisión estimulada, pues justamente es el fenómeno crucial, es el efecto fundamental que ustedes necesitan para poder operar un láser, ¿no? Como que sería el spot de este láser virtual que tengo aquí, ¿verdad? Y yo les quiero preguntar, ¿por qué inicialmente en el proceso de la izquierda tenían a su átomo inicialmente excitado y de repente decayó? O sea, ¿por qué de forma espontánea ese átomo que estaba en ese estado estacionario decae? Porque estos niveles de energía, ¿verdad? Cuando ustedes resolvieron la ecuación de Schrödinger en sus cursos de mecánica cuántica, los que no han llevado mecánica cuántica lo van a llevar, cuando resuelven la ecuación de Schrödinger,
resuelven una parte espacial y una parte temporal, y a la parte espacial ustedes encuentran pues, los eigenestados, y a eso los conocemos como estados estacionarios. Y se le conocen como estados estacionarios porque si ustedes dejan al sistema cuántico ahí o al átomo en cierto nivel de energía, pues ahí se queda. De ahí viene la palabra estado estacionario. Sin embargo, nosotros dejamos a nuestro átomo en el estado estacionario aquí arriba y de todas maneras decayó, ¿verdad? Y no le hicimos nada. Y la respuesta es de que no estamos tomando en cuenta que el campo electromagnético, es decir, la luz, es fundamentalmente cuántica. ¿Ok? Entonces necesitamos mecánica cuántica para poder escribir la luz, necesitamos mecánica cuántica para poder escribir el campo electromagnético, y eso es la electrodinámica cuántica. Pero lo que tienen que llevarse de esto es de que como el campo electromagnético es fundamentalmente cuántico, pues satisfacen los principios de incertidumbre, en particular el principio de relación de incertidumbre de energía con tiempo. Entonces, como es cuántico, pues existen fotones virtuales que se crean y desaparecen, aunque no tengan luz, tales que esas fluctuaciones cuánticas estimulan que su átomo que estaba aquí inicialmente, pues decaiga, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, la emisión espontánea es otra cosa que la emisión estimulada debido a las fluctuaciones cuánticas del estado de vacío. Es decir, cuando no tenemos luz, cuando no tenemos campo electromagnético. Y con estos tres procesos es suficiente para que ustedes entiendan lo que se conoce como el micromáser, que es un sistema que se propuso y que se realizó por ahí de los años 80, donde inicialmente ustedes tienen una cavidad electromagnética llamada cavidad máser, que es como un láser, pero M viene de microwave, o sea, el máser, por aquellos que no conocen, es el hermano mayor del láser, donde justamente lo creó Charles Towne, lo construyó, lo inventó y por eso le dieron el premio Nobel, donde utilizas este máser, el del acrónimo típico de láser, pero con una M de microwave, entonces microwave amplification by stimulated emission of radiation, es decir, es la emisión, es la amplificación de ondas, de microondas debido a la radiación, a la emisión estimulada de radiación. ¿Okay? Entonces usted tiene una cavidad máser, básicamente es una cavidad electromagnética que le hacen pasar un haz atómico, el cual pasa por un selector de velocidad que atraviesa esta cavidad, donde lo que hacen es de que ustedes preparan con este selector de velocidad un haz atómico que en promedio van a tener que atraviesa un átomo a la vez a esta cavidad. Entonces tienen un tren de átomos aquí, de los sistemas de dos niveles, que interacciona con la cavidad, ya tiene un hoyito y luego sale. Y esto es simplemente para medir justamente el estado del átomo que ustedes tienen ahí. ¿Ok? Entonces lo que hace el hecho de que ustedes envíen átomos aquí a través de nuestra cavidad, lo puedo ilustrar de esta manera. Por ejemplo, imaginen que ustedes envían átomos, sistemas de dos niveles aquí a la derecha, que están inicialmente en su estado excitado. ¿Okay? Entonces lo representamos con esta bolita que está allá arriba, ¿no? Entonces ustedes envían átomos que están excitados. Tal que cuando tienen un átomo que está dentro de la cavidad, representado por este tiempo tau, es decir, el tiempo que está dentro de esa cavidad, el tiempo de interacción de nuestra materia con la luz, es decir, con el campo electromagnético dentro de esa cavidad, cuando está aquí va a interaccionar con la cavidad. Esta cavidad electromagnética nosotros la podemos modelar como ustedes pueden hacer los cálculos en las clases de óptica cuántica o en un video que tengo por ahí, ustedes pueden ver cómo una onda electromagnética dentro de una cavidad la pueden modelar como un oscilador armónico. O sea, la energía, pues es la de un oscilador armónico, donde el potencial del oscilador armónico, pues es una parábola. Y entonces, cuando yo esté dibujando una parábola, me estoy refiriendo justamente al campo electromagnético dentro de esa cavidad. Entonces, el átomo que estaba en el estado excitado puede interaccionar con nuestra cavidad, es decir, con ese oscilador armónico, y lo que puede hacer es de que este átomo decae a su estado base y va a emitir un fotón. Y ese fotón se va a guardar dentro de la cavidad, entonces va a incrementar la energía de nuestro oscilador armónico, va a incrementar la energía de la cavidad, y entonces va a salir, ¿verdad?, en su estado de menor energía, su estado base. Y así va a venir el siguiente átomo en el estado excitado, va a interaccionar con la cavidad, va a decaer a su estado base y va a emitir otro fotón, y entonces esta cavidad, pues ustedes la van a estar cargando de energía, ¿verdad? De tal manera que los átomos que salen en el estado base, y el hecho de cargar la cavidad parecería que pues podríamos pensar que le estamos calentando, ¿no? Le estamos metiendo energía. Y también pueden, en vez de enviar átomos en su estado excitado, pues lo que ustedes pueden hacer es enviar átomos en estado base.
Entonces envían átomos aquí en el estado de menor energía, tal que cuando interaccionan con la cavidad allá adentro, puede que su átomo lo que haga es que absorba un fotón dentro de la cavidad, ¿verdad? Y entonces nuestro átomo, el proceso de absorción, absorbe un fotón de la cavidad y sale en su estado excitado. Pero lo que hicieron al absorber un fotón, pues es quitarle energía al campo electromagnético dentro de la cavidad o quitarle energía al oscilador armónico. Entonces, cuando ustedes envían átomos en su estado de menor energía, lo que hacen es remover, ¿verdad? Están quitando fotones dentro de la cavidad y eso parecería que fuese un proceso de que lo están enfriando porque están reduciendo la energía de esa cavidad. Y cuando ustedes hacen la matemática de este modelo de micromaser, también conocido como un modelo de interacciones repetidas, porque nuestra cavidad interacciona repetidamente, ¿verdad? Con átomos individuales, o también llamado modelo de colisiones, cuando ustedes hacen este mapeo estroboscópico, cuando ustedes calculan la evolución del estado de esa cavidad, entonces lo que ustedes encuentran es este tipo de ecuación, que es una ecuación maestra, si la recuerdan, del curso de óptica cuántica del doctor Gutiérrez Jáuregui, ¿ok? Donde el primer término que tienen aquí es una evolución unitaria del estado del sistema, es decir, que como si la cavidad, como si el oscilador armónico evolucionara de manera cerrada, es decir, que no tiene interacción, ¿verdad? Y el lado derecho son dos términos que se conocen como superoperadores de Lindblad, que modelan procesos de excitación y de desexcitación incoherente. Es decir, estos dos términos lo que hace es que van a representar que nuestro sistema ya no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Hay un mensaje en el chat, dice, tengo una duda. Tania Andrea dice, tengo una duda, el rayo de átomos tiene una frecuencia asociada, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esa frecuencia? Sí, efectivamente, bueno, no sé si te refieres a la frecuencia de cada átomo, pues depende del átomo que tú tengas y la transición atómica, pues va a estar representada con esta frecuencia, es decir, H barra omega es la energía de transición de este átomo. Sin embargo, no sé si te referías, Tania, a la frecuencia con qué tan rápido los enviamos, quizá, a lo mejor te referías a eso. Tiene una frecuencia asociada, a lo mejor es qué tan rápido los envío, no sé, ahí si escribes la pregunta, en un momento pues la veo, ¿sale? Entonces, aquí la idea es enviar átomos de tal forma que ustedes tengan en promedio un átomo a la vez dentro de la cavidad. ¿Ok? Ese es el modelo inicial del micromaser. Pero lo que quiero que vean es de que cuando ustedes resuelven la dinámica del sistema, es decir, la evolución del estado de la cavidad, lo que ustedes encuentran es de que pues el sistema evoluciona con esta ecuación que se llama ecuación maestra o ecuación de Lindblad, que si ustedes se acuerdan de su curso de óptica cuántica, aquí del doctor Gutiérrez Jáuregui, eso modela un sistema abierto. Es decir, modela un sistema que está en contacto con un reservorio, es decir, con un sistema de muchísimos grados de libertad, el sistema de teoría cuántica de sistemas cuánticos abiertos. Y entonces, lo que yo puedo decir es de que como la dinámica de este sistema está descrita por esta ecuación maestra, pues entonces esto es equivalente, el modelo de micromaser o de interacciones repetidas es equivalente a un sistema abierto, es decir, a un sistema cuántico H, típicamente de menor dimensión, que está en contacto, ¿verdad?, con un entorno, con un environment, con un reservorio a cierta temperatura, donde ese reservorio ustedes lo interpretan como un sistema de muchísimos grados de libertad, ¿verdad? Y entonces, nuestro sistema es la cavidad, ¿ok? Y lo que hace de reservorio, pues es la interacción repetida de cada átomo que ustedes interaccionan a la vez con esa cavidad, ¿ok? Pero la dinámica, pues es la misma, ¿ok? Porque, pues es la misma ecuación maestra. Esto es enviando, por ejemplo, una especie de átomo. Es decir, si ustedes envían átomos en el estado excitado, ¿verdad? Entonces significa que el sistema interacciona de manera efectiva con un reservorio caliente. Eso es lo que significa. Pero si ustedes envían átomos, ¿verdad?, en el estado base, entonces significa que su cavidad está en contacto con un reservorio térmico a una temperatura menor. Entonces lo que ustedes pueden hacer es enviar, pues, primero que interaccione con un átomo en el estado base, la cavidad, ¿verdad? Y luego interaccione con un átomo en la cavidad, con un átomo en el estado excitado,
y luego y nuevamente envían el átomo en el estado base, y así, entonces envían un átomo excitado, luego un átomo un átomo del estado base, y luego un átomo excitado, y de manera efectiva, entonces lo que ustedes están describiendo sería a la cavidad, al oscilador armónico, que estuviera en contacto térmico con dos reservorios térmicos, uno frío y uno caliente. Entonces esa es la idea básica que nosotros usamos en este artículo que publicamos el año pasado. Es un artículo de mi estudiante de doctorado, Karen Palafox, Estefanía Palafox, donde utilizamos el modelo de Micromaser, o el modelo de interacciones repetidas, ¿verdad? O el modelo de colisiones, donde, como les espero haberlos convencido, entonces tiene un sistema cuántico individual aquí, que está en contacto con un reservorio a la izquierda del lado caliente y un reservorio frío del lado derecho. Entonces ustedes van a tener, como lo pueden modelar mediante la ecuación maestra, que representa de manera efectiva este sistema, entonces tienen un flujo de calor de izquierda a derecha, ¿verdad? Que va del caliente al frío, tal que atraviesa un sistema cuántico individual, que la ventaja de este modelo es de que lo pueden hacer de manera muy general, donde no tienen que tener realmente un oscilador armónico y un qubit nada más, pueden tener puros osciladores armónicos o pueden tener puros qubits, ¿ok? Esa es la gran ventaja. Y eso está representado con estas relaciones de conmutación aquí abajo. Por ejemplo, si nos fijamos en el sistema central, ¿ok? Estas son las relaciones de conmutación del sistema central, donde tienen, por ejemplo, un operador de aniquilación S, multiplicado por un operador de creación S daga, menos un número que puede ser más o menos 1, por el operador de creación, multiplicado por el operador de aniquilación, igual a 1. Si este número, epsilon A, es más 1, ustedes tendrían las relaciones de conmutación del oscilador armónico o de los bosones, ¿ok? Sí, entonces lo que tendrían aquí adentro sería un oscilador armónico, ¿verdad? Si ustedes tienen un epsilon A que es igual a menos 1, entonces tendrían una relación de S por S daga más S daga por S igual a 1, y ese es un anticonmutador. Entonces son las relaciones de anticonmutación de, por ejemplo, los fermiones, ¿no? O de los spines, de sistemas de dos niveles. Tengo otra pregunta en el chat. Dice, ¿podríamos compartir este artículo? Sí, se los comparto al final, ¿va? Entonces esto maneja las relaciones de conmutación del sistema que está aquí, y en su entorno también lo podemos modelar con estas relaciones de conmutación. Son B, operadores de aniquilación, operadores de creación, y la B tiene que ver con, para que ustedes recuerden que significa de baño, ¿no? Es el baño térmico, por eso le pongo una B, y a la S es porque es el sistema. Entonces son los operadores de creación del sistema y los operadores de creación de los baños respectivos. Entonces, esto está inspirado en, por ejemplo, en experimentos donde conectan dos reservorios térmicos, ¿verdad? Que están conectados mediante sistemas cuánticos individuales, como por ejemplo puntas atómicas, es decir, puntas de microscopio. Entonces ustedes tienen un sustrato, por ejemplo, caliente, tienen la punta, ¿verdad?, de escaneo, y pues cuando está en contacto con su reservorio, pues entonces el flujo de calor va en la dirección de abajo para arriba, ¿no?, del sistema caliente al sistema frío, a través de un sistema cuántico individual, es decir, un contacto atómico, ¿no? Entonces, básicamente está inspirado, y el transporte de energía a través de ese tipo de sistemas, pues es muy diferente al transporte que ustedes van a tener, por ejemplo, en sistemas de bulto, le llaman, ¿no? No es de sistemas cuánticos individuales. Y las razones, por ejemplo, pueden calcular que en estos sistemas la conductividad térmica está cuantizada. Así como les platicaron que no me acuerdo si Ricardo Méndez Fragoso habló sobre la cuantización de la conductividad eléctrica, ¿no? Aquí pueden calcular la conductividad térmica, y que está cuantizada, y es más o menos sencillo de entender por qué. Por ejemplo, ustedes les había dicho, ¿no?, que el flujo, por ejemplo, de calor, los que transportan la energía pueden ser, por ejemplo, los fonones, ¿ok? La cuantización de las vibraciones en los sólidos. Entonces, ustedes que lo pueden modelar con una cierta longitud de onda, o sea, cada fonón tiene una cierta longitud de onda. Pero si ustedes empiezan a reducir las dimensiones por donde tiene que atravesar, por ejemplo, un fonón, ¿ok? Y de tal manera que empiezan a hacer el sistema cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces la longitud de onda del fotón, del fonón o del fotón también, pues va a ser de las dimensiones por las cuales tiene que atravesar el fonón o el fotón. Y por lo tanto, no todas las longitudes de onda
de los fonones o de los fotones van a poder caber en tu sistema que estás reduciendo la escala. Entonces, justamente cuando ustedes reducen la escala, pues modifican el transporte. ¿Ok? Entonces, el transporte de calor aquí, pues realmente sí es muy distinto a que si lo tienen envuelto. ¿Ok? Entonces, como les decía, el modelo de colisiones nos permite dar transporte térmico en sistemas, por ejemplo, donde tenemos, aquí ya empezamos a particularizar, por ejemplo, que el contacto, el puente que une el sistema caliente con el sistema frío, sea un átomo de 2 niveles o un qubit, ¿ok? Que está conectado a la izquierda con un cierto acoplamiento GL. Este GL cuantifica qué tan fuertemente estoy acoplado con la izquierda, con el reservorio caliente, y el GR me cuantifica qué tan fuertemente estoy acoplado con mi reservorio frío. Es decir, no necesariamente son iguales, ¿ok? Y eso se ve aquí. Aquí ven que, por ejemplo, esta flecha está un poquito más grande que esta flecha de aquí, ¿verdad? Está un poquito más delgada. Significa que eso muestra esquemáticamente que estoy más fuertemente acoplado a la izquierda que a la derecha, ¿ok? Entonces pueden tener un sistema hecho de osciladores armónicos, los reservorios, y que los conecta a un sistema de 2 niveles, y eso se le conoce en la literatura como el modelo de spin-boson o spin-boson model. Es ampliamente estudiado. Y nosotros lo que hicimos, entre otras cosas, fue calcular el sistema como espejo, el sistema reflejo, donde ahora, por ejemplo, el reservorio, los baños térmicos están hechos de qubits, de osciladores armónicos, y el que conecta a los dos, pues es un oscilador, ¿no? Es un bosón, ¿ok? Que no necesariamente puede estar igualmente acoplado a la izquierda que a la derecha. Lo que hay que notar desde que ambos modelos tienen, aquí lo que dice aquí, tienen una estadística cuántica idéntica. Es decir, el baño de la izquierda y el baño de la derecha, como son qubits o espines, pues están modelados con la estadística de Fermi-Dirac con el potencial químico igual a 0. Y, por ejemplo, del lado izquierdo, como son osciladores armónicos, los elementos que componen los baños térmicos, esa está descrita por la estadística pues, de Bose-Einstein, ¿ok? Que en un momento la vamos a ver. Entonces, para este tipo de sistemas que modelan transporte a través de puntas atómicas y con la ecuación maestra que les mostré, que también aparece en óptica cuántica, podemos calcular la corriente de calor, y eso justamente fue lo que hicimos, ¿no? Calculamos la corriente de calor aquí arriba como simplemente la traza, es decir, del hamiltoniano del sistema de interés, el sistema que conecta los dos reservorios, multiplicado por el término disipativo de su ecuación maestra o de su ecuación de Lindblad, ¿ok? Entonces, esa es la corriente. Nosotros la calculamos en el estado estacionario, es decir, cuando la derivada de la matriz densidad o la derivada del estado con respecto al tiempo es igual a 0, a eso se le conoce como el estado estacionario en mecánica cuántica. Y si ustedes hacen los cálculos, pueden encontrar esta fórmula, que si solo se fijan en el primer término, este tipo de fórmula se le conoce en aquellos que han estudiado transporte como la fórmula de Landau, ¿ok? Donde simplemente depende de la diferencia de los valores promedios. Típicamente aquí tienen las estadísticas de Fermi-Dirac, ¿ok? Para transporte de electrones. Y nosotros encontramos una modificación a esta fórmula de transporte, es el término de la derecha, que si ustedes la calculan cuando tienen baños térmicos con la misma estadística cuántica, pues entonces en las relaciones de conmutación que les había yo dicho, que estaban las epsilon, ¿verdad? Entonces ese término no existiría. Entonces, una vez que ustedes pueden tener baños con distinta estadística, pues este término claro que sí aparece, ¿ok? Y justamente aquí está una fórmula genérica de la estadística, que si ustedes tienen epsilon igual a +1, que genera bosones, pues esto claro que es la estadística de Bose-Einstein. Si ustedes tienen el anticonmutador, entonces el epsilon lambda, pues es un -1, que la determinará con el potencial químico igual a 0, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula de Landau, donde esta T se le conoce como el coeficiente de transmisión. Y si ese coeficiente de transmisión les depende de la temperatura, ustedes van a ver que el sistema va a presentar el fenómeno de rectificación térmica o de Biot, ¿ok? Y para cuantificar ese posible efecto, nosotros utilizamos algo que se conoce como el contraste, que simplemente es el cociente de la suma de la corriente en una dirección más la corriente haciendo el swap de temperaturas entre pues la diferencia. Este contraste simplemente váyanse con la idea de que cuantifica qué tanto rectifica el sistema. Está acotado entre 0 y 1. Si C es 0, el sistema no rectifica, y si C es 1,
el sistema se comporta como un rectificador perfecto o como un diodo térmico perfecto. Claramente aquí ustedes ven que si el sistema, si la J es exactamente la misma que la J al revés con signo contrario, pues aquí tienen un 0, ¿verdad? Entonces, lo que hay claramente sería el contraste igual a 0 y no tendrían el proceso de diodo. Entonces, una vez que la J del signo contrario es distinta, ¿verdad? Que la J en inversa, pues entonces una vez que sea distinto de 0, eso ya lo que modela pues son procesos de rectificación. ¿Ok? Entonces, estos son los resultados. En el caso homogéneo, el caso homogéneo es los baños térmicos, sean, por ejemplo, puros osciladores armónicos y lo que yo conecto también es un oscilador armónico. Ese es un caso. El otro caso es que tengo baños hechos de puros sistemas de 2 niveles y lo que lo conectan también es un sistema de 2 niveles. En este caso, ustedes calculan el contraste y les da que C es 0 y por lo tanto en este sistema, el caso homogéneo, es un sistema que no rectifica. Sin embargo, por ejemplo, cuando ustedes tienen en el modelo de spin bosón, el spin boson model, pueden calcular el contraste. Aquí está como función del cociente de qué tanto ustedes están conectados a la izquierda y a la derecha. Entonces, aquí me está diciendo que si ustedes conectan igualmente a la izquierda y a la derecha, es decir, que GL entre GR sea igual a 1, entonces su contraste es 0. Pero si ustedes hacen asimétrico su acoplamiento, entonces ya tienen un contraste distinto de 0. Y conforme ustedes aumentan esa asimetría en el acoplamiento, ustedes pueden ver cómo su contraste empieza a incrementar. ¿Okay? Y aquí lo que es importante notar es de que no importa si ustedes, por ejemplo, tienen... esto es como función del gradiente de temperatura, es decir, qué tan separadas están las temperaturas de la fría y la caliente. Aquí nos está diciendo que ustedes tienen un gradiente pequeño, por ejemplo, no importa que ustedes se acoplen muy fuertemente a la izquierda y muy débilmente a la derecha, de todas maneras no pueden llegar a valores del contraste a 1, es decir, no pueden llegar a un diodo térmico perfecto. Tienen que tener también, juega un papel importante, el gradiente de temperaturas, qué tan grande es el bias, ¿no? Qué tan grande es ese delta T. ¿Okay? Y eso funciona para el modelo de spin bosón. Sucede lo mismo, ustedes pueden calcular que para el modelo del bosón spin, que es el sistema espejo, pues el contraste es exactamente el mismo, ¿no? Y eso nos quiere decir que ambos sistemas, que es ampliamente estudiado y casi nadie lo ha hecho, estos dos podemos decir que térmicamente estos dos sistemas pues son térmicamente equivalentes, ¿ok? Pero lo más interesante pues es utilizar el caso de los baños híbridos, donde tenemos, ahora sí, una estadística de Bose-Einstein de la izquierda para el reservorio caliente y, por ejemplo, una estadística de Fermi para el baño frío, conectados, por ejemplo, a través de un oscilador armónico, ¿ok? El chiste es tener una estadística cuántica de los reservorios distinta de 0, tal es que vean cuál es el efecto que tiene en su fórmula modificada, pues, de Landau, ¿ok? Y entonces ustedes calculan el contraste y lo importante es de que aun cuando estén igualmente acoplados a la izquierda y a la derecha, ustedes pueden ver que su contraste es distinto de 0, ¿ok? No importa, con que ustedes tengan un gradiente de temperatura distinta de 0, y si están igualmente acoplados, es decir, están en 1, entonces de todas maneras ustedes tienen el efecto de rectificación. ¿Okay? Entonces es una rectificación que está inducida justamente por la asimetría cuántica de la estadística de los sistemas que componen sus reservorios. ¿Okay? Entonces, también una de las ventajas que tiene el modelo de colisiones es de que nosotros podemos calcular estos fenómenos de transporte térmico para sistemas que no necesariamente están en un estado térmico, no podemos hacerlo para, por ejemplo, sistemas que tienen ciertos grados de coherencia. Por ejemplo, que el sistema, por ejemplo, el de la izquierda, el sistema caliente, tenga una cierta componente térmica, que es esta que estoy representando como esta matriz de densidad que representa simplemente un estado térmico, un estado de Gibbs. Ok, eso es lo que significa esta TH de térmico, más un cierto grado de coherencia. Más específicamente significa que tiene superposiciones cuánticas. ¿Okay? Entonces es un baño no térmico. Y lo interesante es de que cuando ustedes lo meten en la derivación del mapeo estroboscópico, entonces tienen su ecuación del Lindblad común y corriente, más un término que se modifica en la parte de la evolución unitaria que tiene influencias importantes, ¿no? Entonces este término lo que hace es de que aún en el caso donde ustedes tienen un sistema homogéneo, que les había platicado que no rectificaba, que esto no se podía comportar como un diodo térmico,
porque tenías una simetría en la estadística que era la misma para todos. Si ustedes le meten una coherencia cuántica, pues sí pueden tener regiones en los parámetros de acoplamiento, por ejemplo, entre el baño izquierdo y el derecho, donde el contraste es distinto de cero, conforme ustedes aumentan la coherencia cuántica en uno de los reservorios. Entonces, esto fue para estudiar cómo se comportaba la corriente, y para más específicamente calcular cómo es el transporte, pues uno fácilmente puede calcular la conductancia térmica, que simplemente es, ya que tienen la corriente, pues ustedes dividen entre el gradiente de temperaturas, hagan el límite, cuando ese gradiente tiende a cero, que es el límite lineal, que es el régimen lineal, y dependiendo de la estadística cuántica de los elementos que forman el sistema, esto significa que, por ejemplo, en el baño de la izquierda tengo puros osciladores armónicos, en el sistema central tengo un oscilador armónico, y en el baño de la derecha también. En este sistema ustedes pueden calcular la conductividad térmica en distintos regímenes de parámetros de alta temperatura. Ustedes ven que es independiente de la temperatura, que creo que está relacionado con el régimen balístico. Y cuando ustedes empiezan a modificar, por ejemplo, las estadísticas, pueden tener comportamientos en alta temperatura de la conductividad térmica, de la conductancia térmica, que decaen como uno entre la temperatura o como uno entre la temperatura del cuadrado, que son comportamientos típicos que ustedes encuentran en los cristales o en los nanotubos de carbono que conectan reservorios térmicos, ¿okay? En nanotubos de carbono individuales suspendidos, ¿ok? Y lo interesante es que todos estos decaen, ¿no? Decaen exponencialmente a bajas temperaturas. Y eso es igualito a lo que sucede en el efecto de transporte eléctrico, donde es conocido como el efecto de bloqueo de Coulomb o Coulomb blockade, que obviamente les habían platicado, pero del efecto de bloqueo de fotones, ¿no? Entonces el bloqueo de fotones está inspirado del bloqueo de Coulomb, y aquí nosotros tenemos, pero en la parte térmica. Entonces este es el primer trabajo que les quería platicar, y con lo que me resta un poquito de tiempo, espero apurarme, les voy a platicar de un segundo trabajo también en la línea de transporte, utilizando el MicroMaser, donde lo que nos interesaba es estudiar generación de recursos coherentes, de recursos cuánticos, utilizando simplemente recursos incoherentes. Entonces, una de las motivaciones fue este artículo, es un New Journal of Physics del 2015, donde tienen nuevamente, aquí son reservorios térmicos, frío y caliente, que lo conectan a través de, por ejemplo, dos qubits acoplados. Entonces hay una corriente que va de la derecha a la izquierda, que fluye a través de estos dos qubits, y lo interesante es de que ustedes inicialmente no tenían coherencias cuánticas, pero una vez que atraviesa una corriente de calor a través de estos dos sistemas, estos dos qubits acoplados, ustedes pueden demostrar que el estado estacionario de estos dos qubits, de estos dos sistemas de dos niveles, de estos dos átomos acoplados, pues presenta entrelazamiento, ¿no? Entonces, por eso en este artículo los autores le ponen un nombre muy fancy, que es pues una máquina térmica cuántica autónoma para la generación de entrelazamiento cuántico en un estado estacionario, ¿ok? Y es autónoma pues porque ustedes simplemente pues conectan ahí todo lo que tienen, lo dejan solito y esperan a que lleguen al estado estacionario y encuentran que generan un recurso cuántico, un recurso coherente a través de recursos incoherentes. ¿Okay? Y cuantifican qué tan entrelazados están estos dos qubits, estos dos spines de un medio, mediante a lo que se llama la concurrencia que está aquí. La concurrencia nos cuantifica qué tan entrelazados están pues, dos sistemas, dos qubits. Si es cero, pues no están entrelazados, y si es distinta de cero, pues están entrelazados, ¿no? Está acotada entre 0 y 1. Para este sistema, mientras más grande ustedes tienen el gradiente de temperaturas entre los dos reservorios, pues mayor es el entrelazamiento que ustedes generan en el estado estacionario, ¿ok? Sin embargo, pues son valores de entrelazamiento pues no tan grandes, ¿ok? Pero entonces la idea general es generar recursos coherentes a través de recursos incoherentes de sistemas cuánticos, ¿ok? Este artículo propone hacerlo en circuitos cuánticos superconductores, utilizando qubits de flujo, o en estado sólido con dobles puntos cuánticos, por ejemplo, ¿no? Están ciertas propuestas experimentales. Sin embargo, esta propuesta lo que necesita son dos reservorios térmicos, ¿ok? Entonces, para que sea más sencillo, la pregunta es, ¿se puede hacer, por ejemplo, generar superposiciones en el estado estacionario, pues, coherencias cuánticas utilizando solo un reservorio? Pues esa pregunta se le hicieron unos colegas de República Checa, Giacomo, Michal y Rajim, en el 2018, donde proponen conectar un sistema cuántico individual, por ejemplo, ese que ustedes tienen aquí, a un solo baño térmico, que es este que dice BAT,
¿ok? Mediante interacciones especiales, que le vamos a llamar interacciones, ahorita las vamos a ver, interacciones que le llaman paralelas y ortogonales, ¿ok? Entonces aquí la idea era generar una superposición cuántica en este qubit, en este sistema de dos niveles, utilizando un baño térmico nada más. Y la idea es de que el sistema de interés lo interaccionan con un baño mediante interacciones paralelas y ortogonales. ¿Qué significa? Ahorita lo vamos a ver en detalle, pero significa que si de alguna manera ustedes solo interaccionan al sistema mediante una interacción paralela con el baño térmico, es decir, este semáforo está prendida solo su interacción paralela, en el estado estacionario ustedes ven que el sistema llega a un estado incoherente, es decir, que no tiene coherencia, que es lo de esperarse, ¿verdad? Si ustedes tienen al sistema que lo interaccionan con una interacción paralela, ahorita les digo qué es, pero si está prendida sobre la interacción paralela del sistema con el baño térmico, ustedes en el estado estacionario llegan a un estado incoherente también. ¿Okay? Pero si ustedes tienen prendidas las dos tipos de interacciones, es decir, interacciones paralelas e interacciones ortogonales, entonces en el estado estacionario llegan a un estado con coherencias, es lo que le llaman aquí incoherent state. Significa que es un estado con coherencias cuánticas, con superposiciones. Y las interacciones de las que estamos hablando son estas, es decir, tienen una interacción del sistema con el baño, es decir, estos operadores del baño y estos son los operadores del qubit, ¿ok? Donde F1 y F2 cuantifican el tipo de interacción, ¿ok? Entonces, esto es del sistema, la interacción, los operadores del sistema, estos son los operadores del baño, tal que una interacción paralela es aquella que conmuta con el hamiltoniano del qubit, que es decir, con el hamiltoniano del sistema, que en este caso es un sigma z. Entonces, si ustedes agarran sigma z multiplicado por este término que está aquí, esa interacción va a conmutar pues, con sigma z, ¿verdad? Y si ustedes agarran el F2 que está acá, lo multiplican por los operadores del baño y lo conmutan con esto, pues va a ser distinto de cero. Y a eso se le llama como interacción ortogonal. Entonces, una interacción paralela de un sistema con un entorno es aquella que conmuta con el hamiltoniano del sistema o con la energía del sistema, y una interacción ortogonal es aquella pues que no va a conmutar, ¿no? Entonces, con este tipo de interacciones paralelas y ortogonales uno puede derivar tortuosamente una ecuación maestra que es no markoviana, es decir, que depende, que tiene memoria, muy complicada, y también un dependiente del tiempo. Pero aún así, uno puede encontrar que justamente este tipo de interacciones, la combinación de interacciones paralelas e interacciones ortogonales, resultan en que el sistema de dos niveles, el qubit, en el estado estacionario, presente coherencias cuánticas cuantificadas mediante esto, ¿no? Se le llama, aquí en este eje solo véanlo como coherencias, ¿sí? De tal manera que cuando la temperatura del entorno es frío, entonces ustedes tienen un aumento en las coherencias. Pero aún así, lo importante es de que pueden generar un recurso coherente a través de recursos incoherentes. ¿Okay? Ellos empiezan con ese tipo de interacciones bastante complicadas. El efecto se mantiene si ustedes utilizan lo que se conoce como en óptica cuántica, como la aproximación de onda rotante, como la rotating wave approximation, que simplemente es despreciar términos que son medio complicados, obviamente con su respectiva justificación física, no nada más así, pero con este tipo de interacciones de onda rotante, pues también se presenta el efecto, ¿ok? Y donde yo entré es en preguntarnos si podíamos obtener el mismo efecto de generar recursos coherentes a través de recursos incoherentes, pero en realmente un modelo muchísimo más simple, ¿ok? Y pues el modelo más simple, ¿cuál creen que, pues, que es el que, pues, el que yo me sé, ¿verdad? Es el modelo justamente del micromaster. Entonces ahí justamente es donde entré, donde utilizamos el modelo micromaster para generar coherencias en el estado estacionario, que es simplemente puras interacciones de un sistema con un entorno, ¿ok? Entonces básicamente es tener interacciones paralelas, interacciones ortogonales, justamente en el tiempo de interacción que ustedes tienen de los átomos que ustedes envían a la cavidad, interaccionan con su sistema que les había dicho que podía ser una cavidad o podía ser un sistema de dos niveles. La ventaja de esto es que es bastante genérico, pues el modelo, ¿ok? Entonces, uno puede reescribir este tipo de interacciones, no importan los detalles de esto, simplemente uno lo reescribe como una interacción bilineal del sistema
le llaman el ancila o los baños o el entorno, y nuevamente derivan una ecuación maestra donde tienen los superoperadores del IMBLA, tal que cuando le meten en la definición de S, lo bonito es de que en los argumentos de los superoperadores tienen términos que ya no son los típicos que les aparecen de decaimiento con sigma z y de excitación con sigma más, sino que vienen combinados. Tienen sigma menos más sigma z, y en el otro tienen sigma más sigma z. De tal manera que si ustedes solo tienen interacciones paralelas, es decir, F2 es 0, entonces esto es sigma z nada más, y aquí F2 es 0 y tienen sigma z, esa ecuación lo que genera es dephasing o desfasamiento, que simplemente es matar las coherencias de los sistemas. Y si ustedes solo tienen interacciones ortogonales, donde entonces este término es 0 y este término también es 0, y solo les queda el decaimiento en la desexcitación incoherente y en la excitación incoherente, dado por el entorno, dado por el baño, eso lo que genera pues es pérdida de energía. ¿Ok? Uno calcula pues la coherencia, la cuantifica simplemente con, pues simplemente son cálculos matemáticos para cuantificar qué tanta coherencia tengo y qué tanta pureza, es decir, qué tan puro es mi estado. Uno calcula eso y puede ver que la coherencia cuántica con el número de colisiones, por ejemplo, aquí está, el número de colisiones no tenían coherencia y con la primera colisión empiezan a generarlas, ¿ok? Y como ven aquí, claramente alcanza un estado estacionario, es decir, el sistema objetivo, que es este rojito que ustedes tienen, entonces al final genera coherencia, es decir, genera elementos fuera de la diagonal de lo que se conoce como la matriz densidad, elementos fuera de la diagonal, pero inicialmente los sistemas que ustedes enviaban, su haz atómico, pues estaban en estados incoherentes, lo cual está representado con esta matriz densidad, que le pongo cuadritos que simplemente están fuera de la, que tienen ceros fuera de la diagonal y pues elementos distintos de ceros en la diagonal. Esto se le conoce como estados incoherentes y estos son estados con carencias. Y lo que nosotros obtenemos justamente, como ven, es que en el estado estacionario, después de muchas colisiones, pues claro que alcanzas un estado estacionario con coherencias cuantificados de la misma manera como función de la temperatura, es decir, como función de qué tan caliente está su baño, porque este estado que está con elementos en la diagonal, ustedes lo pueden reescribir en términos de un estado de Gibbs, con una temperatura efectiva dada por el cociente de las poblaciones del estado excitado y del estado base de los átomos que ustedes les están, enviando, ¿ok? Lo bonito de este sistema es de que en vez de, por ejemplo, que envíen uno por uno y que interaccione un átomo con átomo, pues pueden enviar clústeres de átomos que interaccionan al mismo tiempo con el entorno, de tal manera que incrementan la tasa de transferencia de energía de todos estos clústeres con los sistemas, con el sistema objetivo, y lo que hace es que además de que incrementa la tasa en la transferencia de energía mediante las interacciones colectivas, lo que también hace es que incrementan pues la coherencia cuántica del sistema al que llegan, ¿no? En el estado estacionario. Y este término, esta línea punteada que nos dice es de que si ustedes incrementan el número de clústeres que interaccionan al mismo tiempo con su sistema de interés, pues lo que hacen es que llegan a un límite que es el mismo que si ustedes utilizan simplemente en vez de enviar qubits, es enviar osciladores armónicos. Y la razón de eso es de que cuando ustedes tienen un conjunto de sistemas de dos niveles, o átomos, o qubits, donde tienen en el límite termodinámico, donde n tiende a infinito, ustedes lo que pueden hacer con algo que se conoce como la transformación de Holstein-Primakov, lo que hacen es bosonificar a sus espines, de tal manera que en conjunto se comporten como osciladores armónicos, y pues por eso es el resultado. Entonces, es lo que les digo, pueden enviar osciladores armónicos y tienen el mismo comportamiento. Y lo interesante es de que a bajas temperaturas, pues si ustedes envían osciladores armónicos o envían qubits, pues es el mismo resultado. Y la razón es de que los osciladores armónicos a bajas temperaturas pues se comportan como sistemas de dos niveles, porque tienen poca excitación térmica, tal que los únicos estados relevantes, pues es el estado base y el primer estado excitado del oscilador armónico. Justamente a bajas temperaturas, los osciladores armónicos se nos van a comportar como qubits, que justamente por eso estas líneas coinciden cuando ustedes tienen enviar simplemente qubits. Se pueden usar las mismas ideas de enviar clústeres de osciladores armónicos, donde aumentan pues, la coherencia cuántica del sistema de interés, y calculan relaciones entre la pureza y la coherencia en gráficas paramétricas
y pueden tener una relación de pureza y coherencia. Es decir, si ustedes calculan la coherencia, pueden saber la pureza, y si calculan la pureza, pueden saber la coherencia, lo cual pues siempre es bueno, ¿no? Siempre es bienvenido tener relaciones de pureza y coherencia, tal como, por ejemplo, cuando ustedes tienen relaciones de concurrencia y pureza, que sirve para, por ejemplo, protocolos de teleportación cuántica ruidosa, que lo hemos usado, pero en otros trabajos, ¿verdad? Como, por ejemplo, con el profesor que les dio el de circuitos, con el profesor Carlos González, ¿verdad? Y con eso, pues yo creo que eso sería el resumen de las ideas principales que les quería yo platicar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, espero haberlos convencido que el modelo de posiciones es bastante útil para derivar de una manera, pues, más o menos sencilla y algebraica las ecuaciones maestras que ustedes las van a ver a diestra y siniestra cuando empiecen a estudiar sistemas cuánticos abiertos, es decir, cuando empiecen a estudiar sistemas cuánticos que ya no son cerrados, que interaccionan pues con entornos, ¿verdad? Pues encontramos modificaciones a la fórmula de Landauer debido a las simetrías, en particular de las asimetrías cuánticas que tienen los elementos que componen pues el modelo de colisiones. Pudimos generar coherencias en el estado estacionario con el modelo de interacciones repetidas y pues entre otras de las cosas que queremos hacer y que estamos haciendo es extender estos sistemas en vez de que tengan puntas atómicas, pues ustedes pueden tener puentes de cadenas de espines o de celulares armónicos que conecten los reservorios caliente y frío, y en vez de utilizar un acoplamiento débil, pues ustedes pueden incrementar el acoplamiento fuerte del sistema y pues eso genera pues una modificación en el transporte y en resultados realmente muy distinta, ¿no? Antes de concluir, me gustaría pues darles pues un comercial para aquellos o aquellas que estén interesados en este tipo de temas de óptica cuántica, de sistemas cuánticos abiertos, de transporte térmico, de rectificación y de circuitos cuánticos superconductores. Si es que ven mi plática que ya les anuncié, pues me pueden contactar a mi correo, que es mi apellido, es ancheita@fata.unam.mx, y si están interesados, estamos dados de alta con un servicio social en la UNAM, aprobado por la Facultad de Ciencias. Esta es la clave si la quieren tener, y pues también estamos abiertos y con mucho gusto recibirlos si desean hacer tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis de doctorado, pues también estamos habilitados en dos de los posgrados de la UNAM, en el posgrado en Ciencias Físicas y en el posgrado en Ciencia de Ingeniería de Materiales, en el cual justamente el Cefata es una sede importante de ese posgrado. Y pues les dejo con una foto del Cefata, del patio central, donde, si no lo saben, este logo del Cefata, este que está aquí, parece un átomo que está inyectándole un fotón, pues es justamente nuestro reloj solar que tenemos ahí. Y pues sin más, pues me gustaría darles las gracias a ustedes por estar a esta hora y escucharme. Pues gracias. Creo que me habían preguntado de los artículos, ¿verdad? Déjame, te pongo en la primera página, está el artículo. Están aquí, mira. Y mientras lo anotan, hay una pregunta de Rodrigo. Dice, si las fluctuaciones cuánticas del vacío pueden causar el decaimiento de un electrón de su estado excitado a su estado base, también podrían causar que un electrón en el estado base salte a su estado excitado. Pues yo pensaría que sí, pero no quiero dar algo más fuerte, ¿no? Quizá tenga que ver con transiciones posiblemente virtuales, ¿no? Pero te la debo, ¿no? Muy probablemente sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces le damos nuevamente las gracias a Ricardo. Sí, muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos, a todos El ustedes. siguiente plan. Déjame, paro mi pantalla. No sé cómo es. Ya. La siguiente plática, Juan Carlos